importante también ver cómo estamos construyendo las ciudades, qué nos falta por avanzar finalmente. Sí, hay hartas obras que ya lo habíamos mencionado, lo habíamos conversado, que por el momento se encuentran inconclusas, pero que vamos a ver grandes cambios en este año. Ya lo tuvimos con esta inauguración del paso a nivel. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el puente industrial, vamos a ver qué es lo que ocurre con el puente ferroviario. Podríamos estar hablando de que en julio se duplique la capacidad del videotren. Para conversar en torno a lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, estamos con Alejandro Tudela, ingeniero en transporte y académico de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, Alejandro, porque claro, son medidas que vienen, queremos corroborar, Por supuesto. a ayudar evidentemente a descongestionar, a facilitar el acceso, porque lo veíamos en época de vacaciones, atostamientos vehiculares, gran congestión, y no se notaba finalmente, sobre todo en la ruta 160, grandes cambios si hay hora punta o hora valle, por así decirlo. ¿Cómo vienen estos avances, estas grandes construcciones, estos grandes avances en materia de infraestructura a ayudar en esta temática? Sabemos que la 160 aún queda todavía por avanzar. Ya voy a ser negativo, no. Realista. Van a ayudar, pero suficiente para que no sea tan traumático en cierto horario, en ciertos periodos. Efectivamente hay varios proyectos que están en fase final, como decían delante, y está publicado en la prensa, ¿no? Está el par Novao-Coyoa, está listo contra el paso bajo nivel, falta uno en el eje completo de sacar ciertas tareas, hay un corredor de buses allí, lo cual es bastante bueno. Está el tren, el nuevo puente ferroviario que ahora está conectado con el túnel, eso la semana pasada. Eso también es favorable. El presidente F anunció que en junio, iban a comenzar a necesitar trenes de pasajeros, fuerza y de carga también, Claro. para eventualmente en periodo de lluvia ponte no tener que cortar el tráfico por el puente antiguo. Entonces, ciertamente es una ayuda. En algún instante, F debería comenzar a ampliar la capacidad de las estaciones en la línea 2, lo cual va a permitir manejar 6 vagones al mismo tiempo, o sea, 2 trenes juntos, y eso aumenta, ahí sí aumenta el doble la capacidad. Ahora convengamos que el nuevo puente permite avanzar más rápido, lo cual también reduce cierta variable, lo cual permite también aumentar la capacidad del sistema. Así que yo creo que de aquí a N años más, ciertamente la capacidad ferroviaria va a verse aumentada, al menos para pasajeros, también para carga. Pero no es lo único. Está el proyecto de corredores de buses en la ruta 160, equivalente a lo que hay en Paicaví, por ejemplo, lo cual va a permitir agilizar el tránsito. Estaba mirando las imágenes, ¿no? Y hay un tema no menor y tiene que ver con esta típica pelea del rol de los camiones en el tránsito. Si uno mira de repente imágenes al azar y cuenta cuántos vehículos hay, normalmente el flujo de camiones es un 10% del flujo total. O sea, no es nada. Entonces, cuando uno dice que la culpa es de los camiones, en realidad tiene algo de responsabilidad, pero aquí el mayor flujo es de vehículos livianos. Y eso tiene que ver con otra historia, que tiene que ver con lo que tú decías, Connie, que es el desarrollo ciudad. Que cómo hemos pensado o no pensado la ciudad para tener esa condición que es calles completamente plagadas de vehículos particulares, como también qué nos ha pasado con el transporte público, si hemos logrado avanzar en calidad para que efectivamente la gente se cambie de modo. Esperamos que el ferrocarril, con sus mejoras en tanto longitud de estaciones, cantidad de trenes, aumento de frecuencia, menores tiempos de viaje, va a permitir también hacerlo más atractivo, ¿no? Pero yo creo que lo que nos pasa ahora, mirando las miles de imágenes que hay, es que en realidad la parte de planificación urbana está al debe en Gran Concepción como tal, y en las ciudades en Chile en general. Hay un detalle, bueno, nosotros hemos conversado este tema en varias ocasiones, lo que es el transporte público, el poco uso del transporte público, desde todas las aristas. Pero aquí hay un tema que ya es una política de Estado, el hecho de invertir en este tipo de estructuras, en este tipo de obras viales, para impactar en la vida de las personas. Sabemos lo que costó que llegase el puente industrial, sabemos lo que ha costado que llegue el puente ferroviario, sabemos que todo lo que conlleva que obras como estas lleguen efectivamente a licitarse o a iniciar sus procesos ya de construcción, más allá de que solo queden en el plano, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, hacia el futuro también? Vamos terminando este gobierno, está la deuda también de la ruta Piedemonte, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Se va a continuar. Hay un tema de dineros también, están los recursos disponibles
para hacer más obras o avanzar en esto, o vamos a entrar en un periodo de pausa? Pregunte la Hacienda, no me pregunte a mí. No. A ver, ahí yo creo que un tema no menor que tiene que ver con estas grandes obras son, como decía el otro día alguien, políticas de Estado. O sea, usualmente un gobierno dice, yo hice tal cosa, yo hice aquello. Cuando fue la semana pasada esta actividad de conexión del puente con el túnel sobre la costanera, hablando con alguien allí, pasaron 10 años, 2 gobiernos y medio, cuando se comenzó a hablar de la reposición del puente ferroviario. Ese puente tiene más de 100 años, ¿ya? Y ciertamente, y afortunadamente, como lo dijo una autoridad en esa actividad, los gobiernos no han cambiado de dirección. Porque en otros contextos, un gobierno hace una cosa, llega el siguiente, deja todo en pausa y se le ocurre otra cosa distinta. Aquí afortunadamente no ha sido así. El tema de los plazos, yo creo, Matías, tiene que ver con un montón de factores. Tiene que ver con dineros, tiene que ver con permisos, tiene que ver con los plazos de ingeniería. Aquí no puedes correr haciendo algo porque no vas a llegar aunque corras. Entonces, ciertamente el caso de la famosa ruta Videmonte, Obras Públicas ya lanzó a licitación, este año, este primer semestre deberían conocerse la oferta, así que no es una cosa que no va a llegar, no va a llegar en su debido momento. Ahora, yo por eso vuelvo a lo que dije al inicio, voy a hablar mal. Esto toma tiempo, pero de nuevo tiene que ver con la visión de ciudad que queremos. O sea, podemos llenarnos de rutas Piedemonte con miles de costaneras y un montón de cosas más, pero si la política no va orientada a privilegiar aquellos modos más eficientes, no vamos a tener solución. Cuando dije esta cosa del 10% era para ilustrar un poquito de que en realidad la culpa de la congestión en sí es del automóvil liviano. Generan otro tipo de inseguridad. Tiene que ver con la aristas. velocidad, tiene que ver con temas de frenado, de uso de espacio. Pero el volumen importante es vehículo liviano y tiene que ver con desarrollo ciudad. Y pensando, estaba ahí revisando alguna de tus líneas de investigación, Alejandro, como la toma de decisiones en transporte, las tomas de decisiones o la no toma de decisiones que se han hecho finalmente, porque, claro, ¿qué ciudad queremos ser? Porque si vemos estas calles, claro, harto vehículo, calles chicas, las decisiones que se tomen ahora, en este o en el futuro gobierno, van a ser para de aquí a 10 años más. ¿Qué hacemos en el intertanto? A ver, lo que uno debería preocuparse es que los diseños de ingeniería de todas estas obras consideren, por ejemplo, al entorno por el cual pasa. Y eso implica considerar los peatones. La 160 es una vía, en rigor, urbana. Ya no es una vía interurbana como lo fue hace 20 o 30 años atrás. Porque está rodeada de poblaciones. Sí. Y la gente cruza transversalmente. La periodista que está recién ahí en terreno le toca hacer el ejercicio, ¿no? Y ciertamente desde esa perspectiva lo que importa es que el diseño en sí sea lo más inclusivo posible desde el punto de vista. Considera a peatones, a ciclistas, a vehículos pesados, a buses, a automóviles, etc. Todo lo que es gestión de tránsito, el tema de los semáforos también es parte importante. ¿Cómo me aseguro, ponte, que un semáforo tenga un tiempo adecuado de verde al que alguien pueda cruzar en 2 etapas o en una etapa, depende del ancho de la calzada, ¿no? Pero eso tiene que ver con los diseños. Y en esta cosa de toma de decisiones, Connie, esa es quizá la parte final del proceso. Básicamente es, construimos una nueva vía, ya la vamos a construir. Segunda etapa es, bueno, ¿cuál es el diseño que tenemos que tener? Y ahí viene toda esta fase de participación de la comunidad para darnos cuenta, porque a veces pasa que desde la ingeniería no ves todo lo que pasa en terreno. Y por eso uno tienes que ir a terreno y preguntar qué es lo que sucede, mirar también. Y no solo eso, sino también conversar con otras disciplinas, porque te van a dar información relevante para el diseño. Entonces, volviendo a lo que dije al inicio, uno esperaría que en ese diseño y en otros diseños lo que efectivamente pasa es que considera todos los usuarios de la vía, lo cual nos lleva a una cosa no menor, que es la velocidad de diseño. Esa vía está en área urbana, su velocidad de diseño no es de alta velocidad. No puede serlo porque tiene flujo transversal. A veces como está pasando ahora, ¿no? Programado, a veces básicamente gente que cruza en forma aleatoria, con los riesgos del caso. ¿Qué es lo que ocurre con este tema del diseño, de lo que estábamos hablando, del transporte, pero de forma interrelacionada? Con estas obras viales, por ejemplo, en la Ruta 160 hoy en día estamos viendo esta ampliación de las terceras pistas también, pero la gente prefiere no utilizar el transporte público en taxibuses. El biotren sabemos que año a año se supera cada vez más en la cantidad de usuarios. Pero la gente no usa el transporte público en cuanto a taxibuses, específicamente hacia el sur del Biobío, con este recorrido en particular que tiene bastante inconveniente.
cómo también eso se planifica y se interrelaciona tanto. Vamos a generar una vía, vamos a ampliar la vía, vamos a llamar y fomentar el transporte público, vamos a generar vía exclusiva y además tiene que venir un cambio generalizado a las flotas de los buses. O sea, cómo se va trabajando escaladamente para que no se quede la vía y que finalmente sigan los mismos buses circulando o que todo quede interrelacionado, que no sea solamente una cosa, otra por otro lado, claro, y otra por otro lado. A ver, en esto del diseño y la planificación, aparte del marco legal y toda la base formal que lo acompaña, hay tres agentes básicos: las vías, los vehículos y los usuarios, ¿no? Las vías, bueno, hay bastante conocimiento acerca de cómo hacer un buen diseño, ahora más que antes. Cómo ser inclusivo, está la ley de convivencia vial, que considera, ponte, que en los diseños tú consideres un segmento de la vía para peatones, ciclistas o ciclovías, y vehículos motorizados. Y los vehículos, efectivamente, lo que yo siento que estamos al debe es cómo modificar la flota por vehículos inclusivos, ponte, más seguros, que no sea llevar gente en una caja de sardinas. Y por último, los usuarios. Yo creo que ahí un tema no menor, que es cómo convenzo, con lo que tú decías, Matías, a la gente para que use aquellos modos que nos parecen relevantes. Si uno diseñara y construir en base a lo que la gente quiere, nos llenaríamos de carreteras por todos lados con un costo gigantesco y con poco uso y poco eficiente para un país con no muchos recursos. Entonces, por eso mismo, la autoridad tiene que definir, hablando con quienes corresponda, la imagen objetivo que queremos. Yo no diría que el porcentaje de uso es bajo, el tren ciertamente en ese corredor es importante, pero al menos en las últimas encuestas que hay sobre el 50% sigue usando transporte público, cual es bueno, al menos en el Gran Concepción es relevante. Lo que sí ha pasado post pandemia, ustedes quizás se acordarán de las conversaciones previas, que el tema de los bonos más otros factores generó el aumento de la tasa de motorización. Entonces al final uno tiene mayor cantidad de vehículos circulando, y no sé si usted lo ha notado, o quizás la gente está en terreno, pero muchos vehículos sin cumpliendo la norma en cuanto a luminaria, etcétera. O sea, muchos vehículos fuera de norma, sin fiscalización adecuada, que es un tema no menor que nos falta. Y por lo mismo, uno esperaría de que en esta visión de largo plazo la autoridad coloque más energías, por ejemplo, en la renovación de flotas. Aún está pendiente la licitación, relicitación, o como le llamamos al transporte público en el Gran Concepción, donde uno espera que en ese proceso efectivamente se impongan nuevas condiciones en cuanto al tipo de vehículo. Vehículos eléctricos, con piso bajo, inclusivos, mayor capacidad en algunos ejes, en los ejes principales como el 160 o el eje 21 de Mayo Colón, Pedro Valdivia también de mayor capacidad, Paicaví. Y pensando que lo que queremos seguir haciendo es entregar una zanahoria a esos usuarios que aún están en la duda y en algún instante aplicar un garrote, no literalmente. Figuradamente. Hay algo que se habla de vez en cuando acá, va y viene, y en el Santiago también, ¿no? Que tiene que ver con la tarificación vial o por el uso, o el cobro por el uso de vías. Las vías son un bien escaso, como lo es el agua y la luz. Normalmente en periodo de alta congestión tú cobras por ello. Algún día aquí va a entrar en funcionamiento el cobro del puente industrial, que está bajo concesión. Y la pregunta es, ¿por qué no pensar en ese mismo esquema, en horas peak, por ejemplo, tal que aparte de entregarte una buena zanahoria, aplique un garrote para que aquellas personas que pudiendo usar transporte público, porque convengamos que hay gente que por razones de trabajo, lo que sea, tienen que usar automóvil privado, se cambie al bus, al tren de buen estándar. Claro, mientras está acá conversando, bueno, uno ve estas pistas solo buses que yo creo que se facilita sobre todo o ayuda bastante a quienes utilizamos el transporte público. Pero ahí es cuando lo que está precisamente, vehículo particular. Ahí se escribió. Ahí se requiere fiscalización. Yo no sé si tiene cámaras en las partes de empadronado y ahí uno esperaría que la autoridad local... Es que hay personas que realmente prefieren pagar el parte, de repente es tanta la desesperación. ¿Cuál es claro, se arriesgan al parte. Sí, no. Aumenta el parte. No, pero... A ver, aquí hay, bueno, me imagino que el juzgado de policía local cuenta efectivamente, en cada caso van a estudiar en su mérito por qué la persona hizo aquello. O sea, si voy camino al hospital en una urgencia, probablemente no voy a usar, ¿no? Pero lo que no nos puede pasar es que la autoridad promueva el uso de esas vías por automóviles privados. Ese bus tiene capacidad para 30 personas, que si uno pensara en vehículos serían 30 vehículos. Sí.
Entonces, al final, cuando tú comienzas a autorizar a que, o promueves a que usen la vía exclusiva, lo único que estás haciendo es ralentizar el transporte público. Pero lo peor de todo es que todos pierden, porque el que va en automóvil no va más rápido de lo que cree que podría ir, porque ya un bus adelante no puede ir más rápido, y baja la velocidad del bus. Y con los riesgos de accidentes del caso. Entonces, Claro. hay temas de... Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que importa? ¿Son las personas que van dentro de los vehículos y su tiempo y sus costos? O, ahí vamos, ¿no? O importan los vehículos. Y como medida de mitigación, entonces esto, claro, genera, es como, podríamos decir, es como una anestesia nomás, porque en un momento genera una situación que es mejor en un momento, pero a la larga... Temporalmente está bien, pero a largo plazo no lo es. A la larga genera algo negativo, porque claro, la gente queda con esta conciencia, no, yo en la mañana me fui por la vía exclusiva, voy a volver a utilizarla. Y ahí se genera como una especie de mal concepto de para qué son Genera estas vías. un comportamiento permanente, un hábito, Claro, exacto. porque además si no lo fiscaliza adecuadamente y no lo penalizas, va a ser peor. Las vías por ley están diseñadas, están diseñadas y construidas para el uso del transporte público, y cualquier acción en contrario es ir en contra de la ley. ¿Ya? Y ahora uno esperaría que efectivamente a quien le corresponda aplique las sanciones del caso. La típica dice, pero mira, esa vía está vacía, nadie la usa. Sí. Pero cuando la usas tienes 30 personas de un viaje que pasan y se demoran lo mínimo posible en su destino. Ahora uno esperaría que hubiera más flujo de buses en la medida en que la calidad del transporte público aumente. Y esta historia de la zanahoria y el garrote, ¿no? Sí, bueno, y recordar también... Y lo otro que pasa con el Biotren. Y lo otro que, perdón, Matías, Sí. que el corredor de buses tiene la gran gracia es que sirve origen y destino más cortitos. O sea, ponte, si yo vengo desde Coronel y quiero ir a un lugar intermedio entre dos estaciones que están en alguna parte, obviamente, si tengo el tren, el tiempo de caminata aumenta. Pero en cambio en el bus, ponte, hay más densidad de paraderos, puedo caminar menos y satisfago esa demanda en particular. Sí, no solo iba a acotar que también hay que recordar que hay una merma en la cantidad de conductores que hay disponibles. Y Bueno, hay un problema. menos transporte. Desaparecieron los están ahí. buses y desaparecieron los conductores. Creo También. que están volviendo ahora más con la incorporación de mujeres como conductoras, lo cual es bastante bueno porque amplía el mercado laboral. Pero efectivamente hubo una baja en cantidad de conductores. Y los horarios de funcionamiento también que se agotaron. No se acordarán que post pandemia a las 10 de la noche no había nada. No, y actualmente igual, en horario, no sé, a mí me ha tocado de repente esperar una micro en particular, porque uno entiende que hay micros que pasan con mayor frecuencia, pero alguna micro que va a cierto sector, 7 de la tarde, Misterio. 45 minutos esperando, que lo normal son 15 minutos máximo. Pero eso en rigor debería resolverse con una adecuada licitación y una adecuada fiscalización, que es lo que nos falta. Bueno, ahí y está de forma automática, porque uno tiende a pensar de que requiere a la persona. No, ahora los sistemas La modernos... inteligencia artificial. No, ahí está el perímetro de exclusión, que entró en vigencia también hace un tiempo y que ahora Sí. está funcionando al menos ya dentro de lo que son la mayoría de los recorridos. Porque se viene el invierno y claro, uno puede decir ya camino, no hay problema ahora que hay Sí, claro, temperaturas toda la relativamente agradables, está nublado, pero después ¿qué va a pasar en invierno? Uno entiende que salen más vehículos a la calle también. Ahí nos falta algo y tiene que ver con las mejoras en la oferta para los modos activos, particularmente la caminata. También en Concepción venimos mejorando las veredas, ¿no? Pero hay lugares de Concepción donde las veredas son más que un incentivo, un elemento para no caminar por lo insegura que son. Iluminación, veredas, áreas verdes. Sí. Claro, y ahí hay un detalle también en cuanto a lo que ha sido, bueno, y en San Pedro de la Paz, a mí también me pasa, porque por ejemplo yo vivo en el sector de Lomas Coloradas, en el paradero 14, y La hay sufre todos una los días, sola Mati. micro, la 23C, que pasa por ahí, y esa micro, por suerte ahora, está pasando con bastante frecuencia, sí, está pasando con harta frecuencia, o sea, pero hubo un ¿Pero momento... dónde te deja la micro acá? no, claro, esa micro me deja en carrera. Ya, pues, y de Y carrera tengo que tomar al otra, universitario, claro, ¿a dónde? o camino o toma una en Paicaví hasta No, O'Higgins. no tiene mucho sentido. No tiene de carrera sentido, por para eso te digo. O'Higgins. Sí. Mejor camina hasta la Justamente, rectoría, un colectivo adentro. Uno esperaría que Justamente a eso cuando iba. FSUR aumente la frecuencia del ferrocarril con los nuevos trenes más las estaciones famosas, se promueva de forma más efectiva la combinación entre modos. Porque todo es plata. Bueno, pero eso también Tiene que pagar dos pasajes. se Claro. puede resolver con pago con tarjeta. Entonces, Que si estamos tiene al que ver debe. con esto que decían ustedes delante, cómo avanzamos en varios frentes al mismo tiempo. Si comienza a avanzar en un frente, va a quedar al debe. Avanza en paralelo en varios frentes. Y el tema del pago con tarjeta también, pensando que, por ejemplo, Chillán ya lo tiene, o van avanzando en esa medida. Nosotros estamos quedando atrás en eso, o sea, ahora que subió el pasaje, seguir juntando las chauchas de 10, que
hay un tema que por lo menos yo quedé para la pandemia bien sugestionada de, oye, te traspasa bacterias, virus, gérmenes, también con el contacto del dinero, y uno tiene que andar con el alcohol en la mano, desinfectándose, y todo lo que significa en temas de inseguridad. Pienso, una persona adulta mayor que se pone en el paradero, saca su chauchero, su billetera, puede ser hasta víctima de un robo, pensando que está juntando las monedas, coloquialmente, y lo que significa también hasta para los mismos conductores. O sea, es una incomodidad, yo creo que para el conductor y para los mismos usuarios. El pago automático permite, por un lado, flexibilizar todo este proceso de pago que tú decías, reduce la transacción en terreno de dinero, que es un riesgo en algunos casos, pero permite también el control. Además. Así que tiene un montón de puntos a favor, tiene algunas problemillas, ¿no? Pero es parte también de la fiscalización. Es parte de la cultura también, cómo vamos avanzando en eso, porque uno entiende que en Santiago hay bastante evasión, pero van generando también nuevas medidas finalmente, quizá el pago antes, no al interior. El pago extravehicular, No, que igual fuera del vehículo. Igual, por ejemplo, el concepto para poder también desde la perspectiva un poco yo que viví en Santiago, el concepto de la evasión en algún momento tenía que ver con una protesta al mal servicio que entregaba el metro en un comienzo. Y desde ahí quedó como un poco eso en el colectivo. Pero si es que ya con los errores que hubieron que hubo en Santiago con la implementación del metro, con la implementación de este sistema en Chillán, ya no la excusa para no pagar ya no existe. O sea, ya es solamente porque la gente se aprovecha de un tema. Y además recordemos lo que significa también y lo que han dicho muchas veces, que desde Santiago específicamente, que el no pago o la evasión hace que suba la tarifa y que la gente que paga termina pagando más. Entonces es un tema que genera impacto. Coletazos. Claro, genera impacto. Al final el costo para el servicio está todo el tiempo, ¿no? Y la pregunta es quién lo paga. O lo pagan todos, aquellos pocos que sí pagan. Y como tú decías, efectivamente, si son pocos los que pagan en términos efectivos, al final ese precio tiende a aumentar. Y pensando y redondeando también la conversación, Alejandro, lo que señalamos al inicio, cómo construimos ciudades, porque claro, ya tenemos acá un caos vial y tenemos un problema que las soluciones van a ser a largo plazo, entendiendo que ya no se tomaron las decisiones cuando correspondía. ¿Qué decisiones debiésemos empezar a tomar ahora para no generar esto en otros puntos del Gran Concepción y de la misma región? El otro día hablábamos de la salida, por ejemplo, de Los Ángeles, la conexión con Nacimiento. Ahí algunas personas que se trasladaban bien seguido me comentaban que se generan atostamiento igual. O sea, ¿cómo buscamos estas medidas anticipadas a que llegue el taco? A ver, los flujos vehiculares y el movimiento de personas responden esencialmente a cómo se distribuyen en el espacio. Y es un tema del urbanismo más que del transporte. Entonces, si uno me pregunta qué hay que hacer ahora para evitar estos problemas, es comenzar a pensar en la ciudad y en su densificación. En el caso de la Comuna de Concepción, aún tenemos un montón de paños en baja densidad, paños vacíos. Si usted pasea Puente por el lado norte de Concepción, pasado Carrera, hay muchos paños que uno dice, bueno, ¿por qué esta cosa no se construye, no se densifica? Y no estoy pensando en las mega torres de 80 pisos, no estoy pensando, ponte lo que diga la norma urbana, como un lugar habitable, con áreas verdes adecuadas. Por ahí parte la historia, porque si tú sigues, y tiene que ver con nuestra política de uso de suelo, construyendo en la periferia cada vez, y ya sea porque es vivienda social o porque es vivienda privada, construir en la periferia porque el terreno era muy barato y porque no da cuenta de los costos de proveer accesibilidad, ciertamente va a seguir dando la señal inadecuada. Entonces nos falta alguien aquí en la mesa y es alguien de la área urbana que nos diga efectivamente cuál es el modelo de ciudad que queremos tener. Un poco lo que tú decías, ¿no? La ciudad multicéntrica, no un solo centro, con varios centros. Internet, por una parte, provee varias facilidades para reducir viajes, pero no es suficiente. La gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, ir de compra, etc. Y en ese caso, los policentros o multicentros parecen una opción razonable y aumentando densidad. Lamentablemente en la Comuna de Concepción se optó bastante por la reducción de alturas, ¿no? Pero al final eso solo se traduce en enviar más gente a la periferia. Y lo otro tiene que ver con el tipo de vivienda o departamento, digamos así. Si seguimos construyendo en vivienda con un dormitorio o dos dormitorios o los famosos estudios, lo único que están logrando es tener viviendas de paso, no viviendas permanentes. Y lo que dice la historia es que la vivienda permanente permite generar comunidades.
La gente de paso está un año, los estudiantes 2 años, 3 o 4 se van y queda un edificio, un departamento vacío. Entonces, eso tiene que ver con la componente urbana y dado que estamos en San Pedro, yo diría que fue la gran falla de San Pedro. San Pedro por mucho tiempo, la autoridad local privilegió, la construcción sin adecuar la oferta vial y los ajustes adecuados con el municipio, y en lugares donde no era accesible el transporte público. O sea, andar de llegar en bus medio complicado, ¿no? Debiese primero estar los transportes, o sea, el recorrido y después que llegue la ciudad. Es como que en sería algunas el partes del mundo ideal. se hace aquello, ¿no? Tú generas la oferta y vas generando demanda. En sistemas de transporte masivo como el ferrocarril, por ejemplo, lo que se hace en muchas partes es que tú en el entorno de la estación densificas. Y ahí baja la densidad hacia el resto, ¿no? Pero en nuestro caso es como vamos haciendo y vamos viendo qué hacemos. Vamos viendo. Claro, porque acá también tenemos que señalar que no solo hay un tema con lo vial, sino que también hay un tema con lo de la vivienda, hay una crisis de la vivienda, o sea, tenemos que generar espacios. Puras crisis. Y lamentablemente para la gente que vive hasta el sur del Biobío, por ahora, al menos esperemos que la situación cambie, uno de los espacios para construir es San Pedro de la Paz, irónicamente, justamente hacia la ruta 160, donde ya se están haciendo proyectos de casa, se están haciendo proyectos de edificios. Por eso te decía delante que la 160 ya no es vía interurbana, es una vía urbana y su estándar debe responder a aquello. Recién pasó un tren, ¿no? Y bueno, aumentemos el uso del ferrocarril, aumentemos la conexión entre modos, el tema del pago, ponte cómo pago solo una vez el viaje completo, que se puede hacer, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero pensemos cómo logramos que la experiencia completa del viaje sea lo menor posible, porque yo insisto en el tema de densificar. O sea, si seguimos creciendo como ciudad, no va a haber solución de ingeniería ni de arquitectura que sea suficiente, por los costos asociados. Y vamos a ver cómo responde también la ciudad este miércoles. Vamos a ver. Ahí estaremos. Uno esperaría que la gente, bueno, hay gente que lo puede hacer, no tenga a sus hijos cerca donde vive, ¿no? Pero ahí no es pero hay que tener paciencia, porque si usted vive en Concepción y tiene a su hijo allá al otro lado del río, fue su decisión, ¿no? Sí, en algunos casos es decisión. Paciencia y a no enojarse, a no contaminar el ambiente. No con tocar negatividad, bocinas, yo creo que eso. Llevar Salga la más fiesta en paz. temprano. Si no quiere tocar la bocina, salga más temprano. Sí, un día de la mañana el barrio estaba nada. Sí, bueno, no. veamos el miércoles. Tranquilo, el miércoles del día. Muchas gracias por Gracias estar a con ustedes. nosotros. Éxito en este nuevo Buen año año. académico. Sí, iniciamos con todo. Sí, volvieron ahí el funcionamiento acá en la Universidad de Concepción y ahí vamos a estar conectando también con todo lo que hay con esta nueva llegada de estudiantes, entendiendo que llegan muchos desde otras comunas y desde otras regiones de nuestro país. Avanza esta tarde, nos vamos a una pausa y a regresar.